Noticias judiciales de impacto. Buenas tardes. En esta grabación voy a dar más información, si cabe, sobre la brutalidad que sufrí el pasado 26 de mayo del año 2021 por parte de 4 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Badajoz y el que en ese momento era su jefe, Juan Gómez Calderón, actualmente jubilado, prejubilado, como lo queramos llamar. Como ya conocéis, estas 4 personas realizaron contra mí una serie de actividades ilícitas, presuntamente, por seguir un poquito el juego jurídico en estos casos. Vamos a seguir el juego jurídico. Cometieron una serie de presuntas irregularidades, no, ilegalidades, conmigo ese día de madrugada. Aunque ya está definido en otras grabaciones, aunque ya se sabe qué es lo que hicieron ese día, esa madrugada conmigo, y posteriormente, durante 37 horas que tuve que sufrir la privación de mi libertad por su capricho y por un interés espúreo de una tercera persona, aunque esto lo conozcáis ya por otras grabaciones, quiero añadir información. Es decir, no haría falta, porque con lo que he definido creo que ha quedado claro ya la brutalidad que se cometió conmigo y que eso significó, además fue tan importante la barbaridad que cometieron estos 5 funcionarios de policía conmigo, fue tal la barbaridad e ilegalidad que presuntamente cometieron conmigo, que luego influyó en todo el resto de las actuaciones en las que a mí se me ha metido, de las que yo he formado parte, obligado a ello, en todo el resto de actuaciones posteriormente hasta ahora. Estamos hablando desde el 26 de mayo del 2021 hasta ahora. Esas actuaciones presuntamente ilícitas, ilegales conmigo, que ya he definido entrando ilegalmente y sin autorización ninguna a mi domicilio, sin mostrar ningún tipo de autorización judicial de entrada en domicilio, con amenazas previamente en la puerta de derribar la puerta si no les abría. Bueno, todo lo que ya conocéis. Ya lo he comprobado y documentalmente está comprobado, no tenían ningún tipo de autorización para estar ahí y para hacer lo que hicieron menos. Y la motivación que les llevó a ello, eso que es lo primero de todo, es de juzgado de guardia. Pero ya digo que todo está motivado y manipulado y había una razón fundamental para que esto se hiciera. No olvidemos que la razón fundamental para que se fuera por mí esa madrugada del 26 de mayo del 2011 a las 12:30 de la madrugada, 4 funcionarios de policía, 2 grupos CAS, los llaman en el argot policial, fue simple y llanamente que una tercera parte lo deseó. Y el magistrado Miguel Campillo Galiana realizó ese deseo de una forma, insisto, presuntamente ilícita contra mí. No había el porqué. No había, incluso por lo que se me acusaba, peligrosidad ninguna en ningún sentido, para que por lo que se me acusaba, si eso hubiera sido cierto, que debería haberse abierto diligencias, tampoco era unos hechos por lo que me acusaban que entrañaran riesgo, pero aún así intervinieron porque estaban mandados, estaban dirigidos. La idea que tenía este magistrado, como así me lo llegó a comentar, también, no solo porque yo lo he llegado a corroborar, me lo llegó a comentar una abogada, el motivo por el que actuaron así conmigo, dirigidos por Miguel Campillo Galiana, el que fue magistrado de la sala de excepción aquí en Badajoz hasta que se fue a Benidorm, era porque querían darme un escarmiento, querían darme una lección para que me amedrentara, me atemorizara y me quedara quieto ya, de reclamar justicia, de denunciar las ilegalidades y brutalidades, vulneraciones de mis derechos que estaban siendo cometidos contra mí desde hace ya varios años y para que parara, ese era su interés, que parara. Entonces se me hizo un escarmiento aquí en esta nación española en la que decimos que vivimos en una democracia, que es una falacia absoluta, es un sueño entelequio, un sueño intelectual de más de alguno, y que no es real absolutamente. No vivimos en democracia, eso es más claro que el agua destilada,
Pues pretendieron, ya digo, estas personas, estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, dirigido por un funcionario del Ministerio de Justicia, darme un escarmiento porque así lo deseó una tercera persona, que se me diera un escarmiento. Curiosamente, pero es que eso fue lo que me dijo una abogada y lo que yo comprobé. He comprobado posteriormente que era así y además documentalmente se iba a darme un escarmiento. Las personas que representan funcionarios que aprobaron su oposición en Policía Nacional y este magistrado en el Ministerio de Justicia, funcionario del Ministerio de Justicia, fueron a darme un escarmiento, como si estuviéramos en una república bananera o como si estuviéramos en una dictadura de las muchas que hay por ahí todavía en el mundo. Y esto no me sucede solamente a mí. Yo soy solo un ejemplo. Me está sucediendo a mí, yo lo estoy sufriendo, pero soy solo un ejemplo. ¿Qué vengo a añadir hoy? Hoy vengo a añadir una grabación, un vídeo que os va a resultar muy interesante, en el que se vuelve a explicar qué ocurre con las entradas ilegales, las detenciones ilegales hacia los ciudadanos, hacia las personas por parte de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Como digo siempre y seguiré diciendo, hablo de miembros concretos, con nombre y apellidos y con número de tarjeta profesional concreta. No hablo del Cuerpo Nacional de Policía porque eso sería el mayor de los absurdos. Y yo no hablo en absurdos. ¿De acuerdo? Hablo en concreto de personas concretas y actuaciones concretas, no del Cuerpo Nacional de Policía. Bien. Esta grabación la voy a añadir ahora en un vídeo que vais a ver. Posteriormente a esta grabación que voy a elaborar y lo voy a publicar para que sigáis entendiendo y comprendiendo lo que ocurre aquí en Badajoz, en el edificio de los juzgados de Badajoz desde hace décadas por parte de varios operadores judiciales que son familia, y algunos amigos inestimables de hace más de 20 años de estos mismos familiares que operan y trabajan en este edificio de los juzgados. Estamos hablando que son muy pocas personas, pero son un grupo férreo de los más de 27, 28 magistrados y jueces que habrá actualmente en Badajoz. Pues son un grupo muy concreto, de varios de ellos nada más, pero que corrompen absolutamente todo. Yo no me callo, no me voy a callar, sabéis que me tenéis enfrente y me vais a tener, y no solo judicialmente, sobre lo que evidentemente no tengo la menor mínima confianza, porque lo manejáis vosotros, como iba a tener confianza. Va a ser por aquí, principalmente por medios de publicación de vuestros actos contra mí y contra otras personas que queden corroborados y comprobados previamente, y otras actuaciones que me reservo y que no vais a conocer hasta que no la conozcáis directamente. Hasta entonces no vais a conocer esa tercera vía, ¿de acuerdo? Lo peor que hicisteis, como dije en más de una ocasión, fue no ya vulnerar mi vida y tirarme a la basura y colaborar en que eso sucediera porque una tercera persona lo quiso. No solo eso, que ya es dolorosísimo y me hizo sufrir y me ha hecho sufrir mucho y lo tengo grabado a fuego, lo que he tenido que pasar, sino que secuestrasteis, vulnerasteis la vida de mis hijos y la mía con ellos. Ese ha sido el mayor de los errores que habéis cometido, os lo vuelvo a decir. Y sobre eso, principalmente, no solo, pero principalmente va a haber consecuencias. Como sabéis, estoy alerta, estoy pendiente de vuestro siguiente movimiento, que puede ser cualquiera y viniendo de cualquier lugar, luego que sepáis que contemplo todas las opciones, aunque penséis que a lo mejor se me escapa alguna, porque no puedo pensar en todas. Tengo tiempo para pensar en todas las opciones, pero es que siempre me vais a tener enfrente. Yo no me doblo, a mí no me vais a meter en una prisión y me vais a ningunear, me vais a callar durante un tiempecito ahí, como habéis hecho incluso con algún que otro juez que están sufriendo vulneraciones de sus derechos metidos en la cárcel gracias a gente parecida a vosotros y otras personas que no llegan a tener esa condición laboral, tienen otras y que son inocentes y que están pasando por situaciones similares porque a vosotros, a vuestra casta, les ha venido bien que en un momento determinado esas personas tengan que ser encerradas en un lugar para acallarles
durante un tiempecito. A mí eso no me lo vais a hacer y lo vais a comprobar próximamente. ¿De acuerdo? Próximamente lo veréis. Ya digo, puede ser esta noche, mañana, dentro de un año, dentro de 3 meses, 2 semanas. Lo podéis provocar vosotros o lo puedo provocar yo. Lo que sí quiero que os quede muy claro es que hasta aquí hemos llegado. Mi vida ya no tiene futuro, no lo tiene. Y como no lo tiene, puedo hablar como hablo. Entonces, si esto es así, por poco inteligente que sepáis, sabéis a qué me quiero referir. ¿De acuerdo? Bien. Termina aquí dentro de un momento la grabación. Voy a leeros solamente un adelanto de lo que vais a escuchar posteriormente en el vídeo mayor que voy a grabar y que voy a colgar. Es una lectura muy concreta que habla de cómo no deben actuar los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en determinados aspectos. Espero que lo entendáis bien, pero en el vídeo se va a aclarar mucho mejor. Hay que estudiar, enredar jurisprudencia, conocimiento, tanto penal como civil, administrativo, de todo tipo, para llegar a comprender lo que ocurre y lo que pasa aquí, en el edificio de los juzgados de Badajoz, y que no solo pasa aquí, pasa en todas las provincias de España. Pero a mí me está tocando sufrirlo, por un tema de familia. Y yo era una persona absolutamente común, normal y corriente, llevaba mi vida de lo más ordenada y lógica, pero se decidió un día a ir a por mí, y la cuestión es que yo no me callé ni agaché la cabeza. Bien, vengo a decir lo siguiente, para sumar información respecto a la actuación de estos 5 policías nacionales, 4 y su jefe, que tuvieron conmigo ese 26 de mayo del 2021 y que cometieron esos ilícitos, presuntos ilícitos, que están en manos de Fiscalía de Badajoz y que estoy esperando su respuesta. En base a la respuesta que dé Fiscalía, así actuaré de una forma o de otra. Dependiendo de lo que diga Fiscalía, me moveré hacia un lado o hacia otro. Estoy esperando su contestación. Esperaré la contestación de Fiscalía a mi denuncia un tiempo prudencial, pero cuando ya vea que llega un momento en el que noto que se me está ninguneando, me moveré de otra forma. Por ahora espero contestación de Fiscalía a mi denuncia sobre estos hechos. Lo que vengo a decir a estos 5 policías es recordarle lo siguiente, porque esto está ahí, existe, y a lo mejor incluso a ellos, no lo sé, a ellos a lo mismo sus superiores no se lo han dicho, les informo yo por aquí. ¿Por qué se detiene en España por violencia, lo que llaman violencia de género? La violencia no tiene género, pero en este país se ha sectorizado por el bien de los grupos políticos de nuestra nación, para ganar votos. De hecho que empiezo diciendo en este lenguaje por qué se detiene en España por violencia de género para que lo entendamos todos, tanto unos como otros. Bien. De todas formas, en mi caso lo que se está hablando está relacionado con Facebook, eso de violencia, pero bueno, todo está relacionado con Facebook, toda la que se ha metido a mí, se me ha metido es con Facebook. Bien. ¿Por qué se detiene en España por violencia de género? La circular 734 de 21 de enero de 1983, que la Fiscalía General del Estado remitió a la Dirección General de Seguridad del Estado, expone lo siguiente. Atentos, estos 5 policías nacionales, ninguno más. A mí no me interesa nada más que estos 5 policías nacionales. Esta circular no ha sido modificada, ¿de acuerdo? No ha sido modificada. Al momento de esta grabación, esta circular, de la que voy a hacer un resumen en el vídeo, se va a extender y a explicar, no ha sido modificada. Recordarla ahora, mirar, buscar ahí en Google la circular 734 de 21 de enero de 1983. La Fiscalía General del Estado remitió a la Dirección General de la Seguridad del Estado lo siguiente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su función de policía judicial deben observar el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al, escuchar bien, estimar como no ajustado a nuestro ordenamiento jurídico, el hecho de que como norma general de actuación, personas acusadas ante la autoridad gubernativa, personas acusadas por la eventual
posible comisión de supuestas infracciones penales de poca entidad, recuerdo, acusados de haber cometido alguna infracción penal de poca entidad, acusados, habría que ver si es cierto o no, pero acusados, solo el hecho de haber sido acusados por infracciones penales de poca entidad, queden retenidas, no está ajustado al ordenamiento jurídico que queden retenidas en dependencias judiciales, hasta su conducción y presentación en el juzgado. Repito ya sin parar. La fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en su función de policía judicial deben observar el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la LECRIM. Al estimar cómo proceder no ajustado a nuestro ordenamiento jurídico el hecho de que, como norma general de actuación, personas acusadas ante la autoridad gubernativa por la eventual comisión de supuestas infracciones penales de poca entidad queden retenidas en dependencias judiciales hasta su conducción y presentación en el juzgado. Es decir, no está ajustado a nuestro ordenamiento jurídico que se retenga a una persona en dependencias judiciales hasta su conducción y presentación en el juzgado. No está ajustado al ordenamiento jurídico. Al entender que se trata de una medida de privación de libertad que en numerosas ocasiones no reúne las condiciones que legalmente se exigen para asegurar el resguardo del acusado, den orden al buen fin del proceso, basadas en el triple soporte de la convicción racional de la comisión del hecho delictivo, de la participación del denunciado, de la fundada sospecha de que, sin otros afianzamientos posibles, eludirá la acción de la justicia por incomparecencia ante el juez o tribunal competente cuando sea llamado a tal efecto. El objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo de la LECRIM, en aquellos supuestos en los que el denunciado tenga acreditada su identidad, domicilio o residencia habitual, carezca de antecedentes policiales, o estos sean menores de menor entidad y sea acusado de delito o falta de escasa gravedad, especialmente si con carácter formal o infraccional, las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se limitará, en lo que se refiere a la situación personal del inculpado, a transmitir al interesado la obligación de comparecer en el juzgado competente cuando para ello sea citado por el mismo, o dejar constancia en las diligencias judiciales de dicha advertencia, y a remitir la actuación a la justicia, sin que en estos casos sea preciso, por tanto, la entrega material del detenido a la autoridad judicial. ¿Qué viene a decir esto? Lo que vais a escuchar ahora en el vídeo con posterioridad en la grabación que viene después de esto. No se debe detener a una persona, salvo respetando todos los parámetros que están regulados en la legislación penal y siempre que sea por alguna acusación que tenga cierta entidad. Si tiene esa acusación cierta entidad, reviste peligrosidad, reviste riesgo de que esa persona huya, escape, lo que fuere, siempre preservando la legalidad y los derechos fundamentales, habiendo solicitado autorización previa judicial por escrito que conste en diligencias además posteriormente, entonces se podrá actuar. Si no, no. Y vosotros lo habéis hecho conmigo el 26 de mayo del año 2021 a las 12:30 de la madrugada. Ya lo he dicho en otra grabación, pero esto es importante que se añada a toda la información que ya tengo para que no se me ningunee por parte de nadie posteriormente, y esperando que la contestación que reciba próximamente, espero que no tarde mucho, Fiscalía, sea una contestación acorde al derecho y no se me dé una patada y se saque el balón del campo de fútbol, ¿de acuerdo? O del campo de juego. Bien, paso ahora a realizar el vídeo siguiente, la grabación siguiente, y lo colgaré ahora en mi muro de Facebook para que veáis realmente el contenido total y veáis la barbaridad que se ha hecho en mi caso, la brutalidad, y que, insisto, esto provocó las situaciones posteriores que se han ido sucediendo, porque si esto no se hubiera hecho, lo más probable, era altísimamente probable, por no decir totalmente probable, de que no hubiera pasado nada posterior de lo que ha ocurrido. Pero
había, como me dijo una abogada, y luego yo comprobé, averigüé por otras vías, había que darme un escarmiento, ¿verdad? Bien, gracias por escuchar este vídeo, por verlo y luchar siempre por vuestros derechos, como cada uno creáis conveniente. Yo no vengo a leccionar a nadie, sí a animar a que luchéis por vuestra vida, vuestros derechos y por vuestros seres queridos o aquellas personas que de alguna forma formen parte emocionalmente de vuestra vida. Luchéis siempre, hasta el último momento, incluso aunque tengáis casi garantizado el perder. Nunca se sabe si no intentáis la lucha. Jamás sabréis lo que podíais haber conseguido. Gracias y hasta la próxima grabación. En base a la ley de enjuiciamiento criminal, no cabe la privación de libertad si el delito cometido no supera la pena de 5 años. Esta parte es importante porque van a ver ustedes una circular, la 734 del 21 de enero de 1983, en la que la Fiscalía General del Estado remite a la Dirección General de Seguridad del Estado, es decir, Ministerio del Interior, donde dice que no ha sido, donde se dice que no ha sido modificada, y dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad en su función policial judicial tienen que observar el más exacto y estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al estimar cómo proceder no ajustado a nuestro ordenamiento jurídico el hecho de que, como norma general, en las actuaciones policiales, las personas acusadas ante la autoridad gubernativa por la eventual comisión de supuestas infracciones penales de poca entidad, relativas a menos de 5 años de prisión, queden retenidas en dependencias policiales, hasta su condición y presentación en el juzgado, es decir, lo que todos conocemos como comerte una noche en el calabozo. Al entender que se trata de una medida de privación, quitar la libertad o privar de libertad es un derecho prácticamente inalienable al ser humano, en muchas ocasiones no reúne las condiciones que legalmente exigen para asegurar el resguardo del acusado que guarde un buen fin en el proceso. Esto lo que viene a determinar es que las fuerzas y cuerpos de seguridad, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en aquellos supuestos, y esto es importante, en los que el denunciado tenga acreditada la identidad de domicilio, la residencia habitual y carezca de antecedentes penales o policiales, el acusado de un delito o falta de escasa gravedad, si con carácter formal o infraccional la actuación de las fuerzas de cuerpo de seguridad se limitará en lo que se refiere a la situación personal del inculpado a transmitir al interesado la obligación de comparecer en el juzgado competente. Y tienen que dejar constancia en las diligencias policiales, el atestado policial, que dicha advertencia y remitir lo actuado a justicia, sin que esto sea preciso, por tanto, de entrega el material del detenido a la autoridad judicial. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en base, repito, a lo que dice esta directriz de la Fiscalía General del Estado, están obligados a hacer un informe de incomparecencia y motivar la presunta incomparecencia del detenido. Por tanto, se tiene que hacer una imputación y no detenido, o una investigación y no detenido. Lo que viene a remitir esta diligencia es que muchas veces las fuerzas de cuerpo de seguridad privan de libertad a gente que termina siendo, en la mayoría de los casos, la mayor parte de las condenas, como veremos más adelante, no suponen, la mayor parte de las condenas, en casi el 80%, penas de menos de 2 años. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 492, dice que la autoridad o agente policial tendrá la obligación de detener en base a lo que se hable en el artículo 490, que lo tienen a su derecha, al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal pena superior a la precisión correccional. Ya lo hemos visto anteriormente, la pena de 5 años. Al procesado por delito que esté señalada la pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias hicieran presumir que no comparecerá. Por eso he hablado anteriormente de la importancia de el informe de incomparecencia realizado por el instructor que realice dicha detención, y tiene que justificar muy mucho el por qué cree que no va a comparecer. Domicilio, lugar de trabajo, no tiene antecedentes penales, es una persona respetuosa que no tiene infracciones, por tanto carece de
cualquier tipo de riesgo de falta de incomparecencia. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste el acto de fianza bastante de cara a la policía o a la Guardia Civil y a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente de que comparecerá cuando sea llamado por el juez. Es decir, repito, se obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a hacer un informe de incomparecencia, que tiene que ir unido al atestado. ¿Cuántos informes de incomparecencia conocen ustedes en las detenciones o atestados policiales cuando uno es detenido por violencia de género? Esto ha sido Noticias Judiciales de Impacto.